hicieron una fotocopia con una bolsa de agua caliente que movían encima. Ahora ya se van, ¿vale? Entonces, se han ido sofisticando, pero todavía hay algunos sistemas pues, que todavía no están lo suficientemente desarrollados. Y lo que decíais, bueno, ¿qué hago si me cortan el dedo o la mano? ¿Vale? Entonces, tienen todavía, es decir, no hay algo que se haya decantado del todo por los sistemas biométricos. Sí que es cierto que tienen épocas que tienen como más auge, entonces parece que van a resolver todo, pero en la actualidad todavía les queda desarrollo, ¿vale? Pero claro, tenemos que algo que se sabe, pues se puede olvidar, nos pueden obligar a contarlo, algo que se tiene se puede perder, se puede estropear. Es decir, no hay ninguna, vamos a decir, completa. Todas tienen ventajas y desventajas. Unas más en su implementación real, otras más intrínsecamente, ¿vale? Entonces, muchos sí que habéis oído hablar de los sistemas multifactor. ¿Os suena? Y sobre todo lo que os suena ahora mucho es la autenticación en 2 fases o con 2 factores. Pues si tenéis una cuenta en Google, que imagino que casi todos tendréis, pues ahora si tú te conectas desde un dispositivo que conoce el habitual, te van a mandar una señal, un PIN o un código a, por ejemplo, tu móvil o a tu cuenta de correo ajena. ¿Vale? Es decir, ya no solo es una vez, sino que puedo emplear varios factores o varias veces el mismo factor de distinta manera. ¿Vale? ¿Entendéis la idea? Eso de estar en una ubicación y una contraseña secreta, por ejemplo, es posible. De hecho, una de las alternativas, otros años la ponía, pero este año he decidido no ponerla porque la gente se liaba más. Hay una cuarta alternativa que es algo donde se está. Es decir, si tú estás en determinado sitio, solo puedes ser tú, pero claro, no es tan garantista como las otras. Porque, claro, para estar en ese sitio, que tienes que haber pasado por distintas puertas o nadie se puede colar, entonces no es tan empleado. Pero es cierto, si además de estar en un sitio tienes una contraseña, tendrías como un multifactor. Más cosas. Nada más. Vale, entonces, ya os digo, no penséis que hay una solución y que la biometría nos resuelve todo, aunque idealmente sí, pero claro, tenemos que contar eso, factores universales que se puedan medir, porque claro, yo puedo utilizar, por ejemplo, el ADN. Todos lo tenemos. Ahora sí, en los gemelos puede... que además no os he respondido a eso. Entonces, los gemelos tienen el mismo ADN, pero la huella dactilar es distinta. ¿Por qué? Porque la huella dactilar depende también del desarrollo embrionario, ¿vale? No solo depende del ADN. Entonces, no hay 2 personas con la misma huella dactilar. Sí pueden tener el mismo ADN. ¿Vale? Pero como os digo, el ADN, ¿por qué no se utiliza? Porque de lo que se tarda en computar, evaluar y tal, se nos va... Imaginad un sistema para que uno tenga que esperar 2 días antes de poder entrar. Pues a lo mejor en algo que sea muy, o que requiera mucha seguridad, sí, pero en la cotidianidad no es razonable. ¿Vale? ¿Los sistemas multifactor no resuelven todo? Tampoco. Resuelven lo que pueden resolver y cómo lo pueden resolver. ¿Son más seguros que los unifactor? Pues depende de qué factores estemos empleando en multifactor, porque a lo mejor lo que estamos empleando en el multifactor es tan poco seguro que da igual que usemos 2 veces o 3 veces. No porque sea multifactor va a ser más seguro que el unifactor. Depende de cómo combinemos. ¿De acuerdo? ¿Más dudas? ¿Comentarios? ¿Algo que os haya pasado con vuestro móvil cuando habéis utilizado la huella dactilar? O de huella digital, como queráis. Bien, entonces seguimos. A ver, por aquí. ¿Personal es algo que se sabe? Como personal.
Algo que es que no entiendo la pregunta. Del estilo. La forma en la que tú actúas, te comportas y tal, algo que se es. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre de tu mascota? Es algo que se sabe. ¿Vale? Eso es algo que se sabe. Si además tienes que poner la huella dactilar de tu mascota, es algo que se tiene. ¿Sí? ¿Más dudas? Bien, entonces, estamos hablando de protocolos. Pues hay protocolos de autenticación o para conseguir autenticación, ¿vale? Y que muchas veces están relacionados, aunque no son lo mismo, para el establecimiento, distribución y gestión de claves. Pero lo que vamos a ver es de autenticación. Pero ya os digo que a veces, pues a la vez que se consigue autenticar, uno puede compartir clave, ¿vale? Que un poco es lo que nos va a permitir Kerberos cuando lo veamos. ¿Dudas? ¿Comentarios? Bien, entonces, otro concepto importante, que son los participantes en un protocolo de seguridad. Y más en concreto, lo que veremos, protocolos o para autenticación. Tenemos las partes que se comunican, obviamente, pero puede haber una tercera parte de confianza. ¿Vale? Entonces, dependiendo de cuál sea el protocolo, tendremos unas características de esta parte de confianza, pero siempre se va a confiar en que no descubra las claves de otras partes, no las use para suplantar a alguna de esas partes y no escuche la comunicación entre esas partes. Es decir, se va a confiar en una tercera parte que nos va a ayudar en el protocolo de seguridad, pero que va a ser honrada. ¿Vale? Que aunque pueda hacerse con las claves, no las va a hacer públicas ni se las va a dar a un tercero o a un cuarto, en este caso, no las va a usar para suplantarlos y no va a escuchar las comunicaciones. ¿Vale? Pero si os dais cuenta, estamos relegando la seguridad en una confianza. Al final, aquí no tenemos demostraciones científicas, matemáticas. Es decir, sí, puedo tener unas ciertas características que tiene que cumplir esta tercera parte, pero a la postre hay un punto en el que tengo que confiar. Ya os digo, una cosa es confiar en cualquier tercera parte y otra cosa es confiar en una tercera parte que me demuestra ciertas cualidades, pero aún así. Bien, entonces, esta tercera parte puede ser un intermediario con el que los participantes iniciales comparten una clave a priori, ya sea un centro de distribución de claves o un centro de transferencia de claves. ¿Cuál es la diferencia? En el centro de distribución de claves, el centro de distribución de claves genera la clave que van a compartir los dos comunicantes. En el centro de transferencia de claves, el centro de transferencia, este intermediario, lo que hace es pasar al otro la clave que ha elegido el primero. ¿Vale? Y muchas veces lo que se conoce es como servidor de autenticación, ¿vale? O mejor dicho, se consigue este intermediario usando un servidor de autenticación. Y otra posibilidad, que es un enfoque totalmente distinto, es utilizar un notario. Es decir, alguien que dé un matasellos a las claves. Ya veremos en qué sentido. Y para eso se recurre a lo que se conoce como autoridades de certificación. ¿Vale? Generalmente vamos a trabajar con criptografía simétrica en el caso de los servidores de autenticación y en el caso de las autoridades de certificación vamos a trabajar con criptografía asimétrica. ¿Vale? ¿Alguna duda? Bien, entonces, cuando tenemos un sistema, un servidor de autenticación, ¿por qué se tiene un sistema
centralizado en lugar de tener un sistema para cada servidor? Que podría ser. Pensad que si yo tengo que cada usuario se tiene que autenticar con cada servidor, ¿vale? Cada vez que yo tenga un usuario nuevo, tengo que añadir claves para que se comunique o formas de autenticarse con el servidor, ¿vale? ¿De acuerdo? Y cada vez que yo añado un servidor, tengo que añadir claves por cada uno de los usuarios. Sin embargo, si yo tengo un servidor de autenticación, lo que voy a tener es que cada vez que yo añada un servidor, voy a tener que añadir una clave con el servidor de autenticación. Cada vez que yo añada un usuario, voy a tener que añadir una clave con el servidor de autenticación. ¿Vale? Más en general, lo que se suele trabajar es que se confía en el cliente para autenticar al usuario y es con el cliente con el que se comparte la clave. ¿Vale? Entonces, esto es fundamental. En nuestro caso, lo que vamos a ver ahora es un servidor de autenticación que es Kerberos. ¿Alguna duda? Bien, entonces, la idea de Kerberos viene del cancerbero, ¿vale? El perro de 3 cabezas que guardaba la entrada al Hades, al infierno de la mitología. No me preguntéis mucho más de mitología, que seguro que sabéis a lo mejor más que yo. Bien, entonces, el origen está en el MIT, es decir, lo crearon en el MIT a finales de los 80 y básicamente para conseguir autenticación en sistemas distribuidos, ¿vale? Y estamos trabajando en la actualidad con la versión 5, que está especificada en el protocolo con un RFC 4120, pero que ha ido sufriendo extensiones a lo largo del tiempo, pues para añadir nuevos algoritmos, para quitar algoritmos válidos, etcétera, 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 ¿no? Tenemos distintas extensiones y distintas ampliaciones, pero no hay todavía ningún RFC, ningún estándar que lo haya sustituido a este que os pongo yo, ¿vale? Entonces, como os decía, nosotros vamos a centrar en el protocolo, no en el software que lo implementa, pero hay código gratuito que podéis descargaros y instalarlo, hacer vuestro pequeño servidor Kerberos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay distintas implementaciones. Esta es una que es gratuita, que es la del propio MIT. Bien, entonces, ¿cómo va a trabajar Kerberos? Vamos a tener que usar, básicamente, como os decía, cifrado simétrico. Y se va a trabajar con Max de aquella manera, ¿no? Pero no vamos a entrar en esta parte, para confirmar la integridad o comprobar la integridad de los mensajes que se van a intercambiar en el protocolo. Hay una extensión que nos va a permitir usar cifrado asimétrico al inicio, pero en esto tampoco vamos a entrar. Entonces, básicamente nos vamos a centrar en cómo se emplea el cifrado simétrico para conseguir autenticación. ¿Vale? Os recuerdo que con el cifrado simétrico, básicamente no podemos confirmar o garantizar la autenticación frente a un tercero, o la autoría frente a un tercero, pero ya hemos dicho que en este caso confiamos en el servidor de autenticación para que no intente suplantarnos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué características tiene Kerberos o qué requisitos se buscaban cumplir? Por un lado, que los que escuchan no puedan suplantar al usuario, es decir, que no se puedan hacer con las claves. ¿Vale? Para esto, lo que proponía es que la contraseña del usuario nunca viajara por red. Ya veréis que la contraseña va a ser la semilla a partir de la que se va a calcular la clave del usuario. Entonces, no confundáis contraseñas con claves, aunque a veces... ¿vale? La contraseña es como lo que tiene el usuario para entrar en su máquina. ¿Vale? La clave es la que se emplea para conseguir la autenticación. Es decir, como os decía antes, yo voy a usar la contraseña para hacer la pseudoautenticación en la máquina cliente y
La clave deducida a partir de la contraseña es lo que se va a emplear el cliente para autenticarse frente al servidor. ¿Vale? Por otro lado, si yo quiero evitar la suplantación, ¿vale? Lo que voy a permitir además es la posibilidad de autenticación mutua. Es decir, ya no solo va a ser el usuario o más bien el cliente el que se autentica frente al servidor, sino que el servidor se puede autenticar con el cliente. Aunque ya os digo que esto no es lo más común. Bien, vamos a intentar que un fallo no afecte el acceso a los servicios. Para esto que se intentó, pues vamos a utilizar una arquitectura distribuida. Ya veréis que dependiendo de cómo se haga esto, pues puede que no sea tan fácil conseguirlo, ¿eh? Veremos que se usan distintos reinos, pero claro, si los reinos no están replicados, pues tampoco nos soluciona todo. Ya os digo, ya iremos viéndolo. Otra cosa importante es que el usuario no es consciente de la autenticación. Él simplemente entra en su máquina con su contraseña y ya está. ¿Vale? Y esto es importante porque le va a facilitar, o sea, él no va a tener que... La idea de usar un servidor de autenticación, además, es que uno no tenga que usar una contraseña para cada uno de los servicios, sino que ya con entrar en su máquina, solicita el servicio y este se va a encargar de hacer la autenticación. ¿Vale? Y luego, bueno, pues que pueda manejarse muchos usuarios, muchos servidores, que sea escalable, ya también puede ser, esto no se ha conseguido tanto, que está un poco unido a la fiabilidad, ¿vale? Utilizando una arquitectura modular. Pero bueno, esto nos importa menos de cara a lo que vamos a ver hoy. ¿Alguna duda? Bien, entonces, otro elemento que también nos interesa, frescura. ¿Qué es esto? La garantía de que el mensaje se ha creado recientemente y no se ha utilizado previamente. ¿Vale? Es decir, es reciente y nuevo. Si además añadimos autenticación de origen, lo que tenemos es el concepto de liveness, que no he encontrado una forma de traducirlo bien. Pero vamos, lo que me interesa sobre todo es que os quedéis con el concepto de frescura. En el caso de que además tengamos autenticación, pues sabemos que es reciente, que no es reutilizado y puesto que sabemos quién lo manda, sabemos que está vivo, entre comillas. Bien, ¿cómo se sabe que es reciente y no se ha utilizado previamente? Pues la idea es utilizar números aleatorios grandes, los nonce, o sellos de tiempo. ¿Vale? Cuando yo utilizo números aleatorios grandes, tengo que asegurarme de que el algoritmo que emplea es realmente aleatorio, bueno, o lo suficientemente pseudoaleatorio, ¿vale? ¿Cuál es la idea? Cuando yo asocio un número aleatorio grande a cada mensaje, si me llega un mensaje con ese mismo número aleatorio grande, lo más que me asegura es que está repetido. Por tanto, no me sirve, lo descarto, ¿vale? Ahora, eso es más fácil en lo que respecta a la repetición. En cuanto a que se ha creado recientemente, necesita varios intercambios de mensajes para comprobarlo. Bien, el sello de tiempo, ¿qué es lo que hace? Pues yo pongo la fecha y hora en que se ha creado el mensaje. Si me llega un mensaje repetido, es porque tiene la misma fecha y hora, ¿vale? Y si ha pasado mucho tiempo, es que no es reciente. Entonces me sirve con uno o dos mensajes. Pero ¿cuál es el problema? Yo tengo que tener sincronización entre las máquinas, porque si no, ¿qué margen de tiempo me indica que es reciente? ¿Una hora? A lo mejor no me compensa. ¿Vale? A veces, para evitar tener que hacer esta sincronización, lo que se utiliza son pares de números de secuencia, es decir, un sello de tiempo lógico. ¿En qué sentido? Pues cada vez que se va haciendo un envío, se va incrementando el reloj lógico, por un lado el del emisor, por un lado el del receptor. ¿Vale? Pero como os digo, en todos los casos, ¿qué tiene que tener? El control de los últimos mensajes recibidos, es decir, si yo no puedo comparar lo que recibo ahora con lo que tenía antes, no puedo saber si está repetido, no puedo saber si es reciente. Pero
estos números aleatorios grandes o estas marcas de tiempo no necesariamente han de ser secretos, ¿vale? Depende del protocolo, es necesario que sean secretos o no. Secretos, normalmente si luego eso se va a utilizar para otra cosa, pero si no, da igual que se conozcan. Porque a mí no me importa tanto que se conozca cuál es este número aleatorio grande, sino que luego no lo repitan. ¿Dudas? ¿Hasta aquí bien? Bien, entonces, vamos a ver de manera muy resumida cómo es Kerberos, luego veremos más detalladamente los mensajes o los aspectos clave de los mensajes que se intercambian en el protocolo de Kerberos y luego lo iremos a resumir. Entonces, tenemos cliente y servidor. Bueno, en realidad tenemos el usuario, ¿vale?, que accede al cliente, pero damos por supuesto que eso funciona bien, ¿vale? Entonces, el cliente quiere acceder a un servicio con el que no comparte una clave a priori, porque ya hemos dicho que en criptografía simétrica, si compartieran clave, pues si le llega un mensaje al servidor, sabe que es del cliente. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hacen es usar un centro de distribución de claves, en este caso Kerberos, que va a estar formado por dos componentes, que van a ser el servidor de autenticación y el servidor de concesión de tickets. Pero a la postre, ¿qué es lo que nos importa? Con este tercero, como hemos dicho, es un intermediario con el que comparten claves tanto cliente como servidor. ¿Vale? Entonces, este centro de distribución de claves va a autenticar al cliente y le va a dar un ticket que le va a posibilitar que se autentique con el servidor. ¿Vale? Y además van a poder establecer una clave que luego van a poder utilizar para comunicarse, por ejemplo, confidencialmente si quieren. Pero eso ya no es parte de Kerberos. ¿Vale? ¿Cómo hace esto? Pues para eso autentica al cliente con el servidor. Con el servidor de autenticación, como os decía, es una parte de este centro de distribución de claves. Este servidor de autenticación genera una clave que le pasa al cliente para comunicarse con el servidor de concesión de tickets. Y el servidor de concesión de tickets es el que le da el ticket definitivo para comunicarse con el servidor. ¿Vale? Como os decía, esto es como volverse loco visto así, o por lo menos la primera vez que uno ve esto, dice, pero... ¿Vale? Entonces, nuestro servidor de autenticación, del que hablábamos antes, ahora se va a desglosar en dos, servidor de autenticación y servidor de concesión de tickets, ¿vale? ¿Cuál es la idea? Que la clave que comparten a largo plazo cliente y centro y Kerberos se emplee las mínimas veces posibles, de modo que aunque se te acepten mensajes sea más difícil hacer el criptoanálisis. Bien, entonces, ¿para eso qué vamos a utilizar? Nuestro cliente, nuestro servidor de autenticación, nuestro servidor de concesión de tickets y nuestro servidor final. Vamos a tener la operación de concatenación, simplemente para que veáis partes de los mensajes. Y ya os digo, solo nos vamos a tener en aquellas que contribuyen directamente a la autenticación. Y luego vamos a tener el identificador de la entidad que sea, la contraseña de esa entidad, la dirección, el sello de tiempo, el número aleatorio grande, ¿vale? Si os dais cuenta que vamos a utilizar sellos de tiempos y números aleatorios grandes. Todo esto para conseguir, como he dicho, frescura, ¿vale? ¿Por qué se van a utilizar los dos? Porque se van a emplear con distintos efectos, además de la frescura. El dominio, un mensaje cifrado por una clave, y las claves pueden ser compartidas entre una entidad y el servidor de autenticación o entre dos entidades distintas, ¿vale? Y como os decía, vamos a trabajar con tickets y otro artefacto que vamos a llamar autenticadores. Los sigo llamando tickets porque todo el mundo lo llama ticket, pero no, entonces no he traducido ni por billete, ni por boleto, ni... Pero la idea es que este ticket va a servir para, junto con el autenticador, conseguir esa autenticación que buscamos.
Porque ya os digo, esto es simplemente para autenticación. ¿Dudas? Bien, entonces, tenemos. ¿Cómo conseguimos el ticket inicial? ¿O cómo comienza el proceso del protocolo? ¿Vale? Tenemos que nuestro usuario se autentica en la máquina de trabajo con su identificador y su contraseña. ¿Vale? Usuario y contraseña. ¿Vale? Nosotros vamos a trabajar ya con la idea del cliente. Es decir, el usuario está autenticado en la máquina. ¿Vale? Solicita un servicio. Para eso, lo que hace es acudir al servidor de autenticación de Kerberos. Y le dice quién es, cuál es el servidor de concesión de tickets de Kerberos que busca, cuál es su dominio, dónde está, los tiempos y los números aleatorios grandes que nos sirven para ver lo de la repetición, etcétera, etcétera, y una serie de opciones que pueden ser si el ticket es renovable, si qué tipo de algoritmo se va a emplear, pero no nos interesan tanto. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a hacer el servidor de autenticación? Va a comprobar si el cliente está entre su base de datos de clientes, ¿vale? Y si está, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer que es crear una clave temporal entre el cliente y el servidor de concesión de tickets, ¿vale? Y devuelve al cliente el ticket y esta clave nueva, ¿vale? Esta clave nueva va a estar tanto en el ticket como en lo que le comunica directamente al cliente. Pero claro, si no queremos que se descubra esta clave temporal, ¿cómo lo conseguimos? Cifrándola, ¿vale? En el caso del ticket, está cifrado con la clave que comparte con el servidor de concesión de tickets. En el caso del cliente, está cifrado con la clave que comparte con el cliente. Y esta clave que comparte con el cliente está generada a partir de un hash de esta contraseña, ¿vale? Del usuario. ¿Dudas hasta ahora? Vale. ¿Por qué se le llama ticket? ¿O en qué consiste? El ticket es algo que el cliente no entiende, no lo puede entender, no sabe lo que hay dentro. ¿Por qué? Ni lo puede manipular. Porque está cifrado con una clave que desconoce. ¿Vale? ¿Lo veis? Pero sí que puede descifrar lo otro, porque está cifrado con la clave que comparte con el servidor de autenticación. ¿Lo veis? Entonces, el ticket simplemente lo recibe y se lo va a pasar directamente tal cual al servidor de concesión de tickets, que ya veremos en un momento, y la clave temporal la va a conseguir descifrando la otra parte del mensaje. ¿Vale? Ahora, ¿qué hace con esta clave temporal? Pues tiene que, eso que no está en el protocolo, tiene que hacerlo de alguna manera y tiene que guardarla de una manera secreta para que nadie se haga con ella. ¿Vale? ¿Cómo lo emplea? ¿Cómo lo emplea? Pues lo vamos a ver a continuación. Tenemos que el cliente ha recibido el ticket para el servidor de concesión de tickets. Tal cual lo pasa. Y lo que crea es el autenticador. ¿Vale? Y para eso, ¿qué pasa? Sus datos cifrados con esa clave temporal que acaba de obtener. ¿Cómo va a emplear el servidor de concesión de tickets esto? Lo que va a hacer es descifrar su ticket. Uy, perdona, que esto ya se me ha pasado. Va a descifrar su ticket, ¿lo veis? Con la clave que conoce. Y se va a hacer con la clave temporal. Y con esta clave temporal
va a hacerse con los datos del cliente y va a comprobar que coinciden con los datos que vienen en su ticket. ¿Sí? ¿Dudas aquí? Bien. Ahora lo que hace es hacer una nueva clave temporal para trabajar con el servidor. ¿Vale? Y de igual manera que antes, genera el ticket cifrado con la clave que comparte con el servidor. Y esta clave temporal se la pasa al cliente cifrada con la clave temporal que comparte con el cliente. Si veis, es análogo a lo que hemos hecho antes. ¿Qué diferencias hay? Que el ticket, primero, es de un periodo de expiación largo, es decir, va a durar durante generalmente una jornada laboral, y este ticket que pasa el servidor de concesión de tickets al cliente para el servidor final va a ser de tiempo más corto, ¿vale? ¿Dudas? ¿Qué va a hacer el cliente? Pues va a descifrar el mensaje que le corresponde, la parte del mensaje que entiende, y se va a hacer con la clave temporal que va a compartir con el servidor, ¿vale? Y la va a emplear luego para crear su autenticador. ¿Cómo? Pasa el ticket tal cual. Y ahora lo que hace es meter sus datos cifrados con esa clave temporal que comparte con el servidor. ¿Vale? Y el servidor, ¿qué tiene que hacer? Descifra el ticket, se hace con la clave temporal, descifra el autenticador y compara que corresponden los datos. ¿Vale? Además, ¿qué pueden hacer? El cliente puede mandar una subclave y un número de secuencia que luego van a poder emplear si se quieren comunicar de manera confidencial posteriormente. Si quieren, no necesariamente. ¿Vale? Depende de cómo luego se establezca la comunicación normal una vez que el servidor, que el cliente está autenticado con el servidor. ¿Vale? ¿Entendéis cuál es la idea? Entonces, el servidor lo que va a hacer que es, pues, pasarle al cliente esta subclave y el número de secuencia cifrados con la clave que comparten. ¿Vale? De este modo, si devuelve este mensaje, el cliente lo puede autenticar. ¿Por qué? Porque si consigue descifrar el mensaje, compara las subclaves de los tiempos y ve que coinciden, pues el servidor se ha autenticado con el cliente. Pero ya os digo, esto no es necesario en todas las ocasiones. ¿Vale? Solo cuando está entre las opciones del cliente. ¿De acuerdo? Y de este modo se autentica. Después, ya os digo, el tráfico puede estar en claro, protegido, con confidencialidad, con lo que sea. Depende de cómo sea la comunicación una vez que se hayan autenticado el cliente con el servidor. ¿Entendéis cómo funciona? ¿Alguien no? ¿Seguro? ¿Puedes repetir los pasos? Vale. Volvemos. Tenemos, esperad, voy a compartir la pantalla, la pizarra otra vez, a ver si ahí sale algo que tenga sentido. A ver. Y lo voy dibujando. ¿Dónde está la pizarra? Aquí. Vale. Entonces, tenemos nuestro cliente, nuestro servidor de autenticación, nuestro servidor de concesión de tickets y nuestro servidor final. ¿Vale? Entonces, el cliente solicita un servicio al servidor de autenticación. ¿Vale? Y aquí le dice quién es. El ID. ¿Vale? Le dice quién es, cómo lo quiere, ¿Vale? Vamos a poner aquí la base de datos. Así.
Y esto además va en claro. Pensad que va en claro. ¿Qué es lo que hace el servidor de autenticación? Comprueba si el cliente está entre su lista de clientes y ve si tiene y ve cuál es su clave, ¿vale? Tiene aquí C, K sub C, ¿vale? Esta clave se la tiene que haber establecido con el servidor de autenticación en algún momento. Eso no es parte del protocolo. El protocolo parte de que el servidor de autenticación tiene o no tiene el cliente en su base de datos, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Crea una clave temporal entre el cliente y el servidor de concesión de tickets, ¿vale? Cliente, servidor de concesión de tickets. ¿Sí? Esta clave se la va a pasar al cliente con todos los demás detalles, cifrada con la clave que comparte con el cliente, ¿vale? ¿Sí? Y se la va a pasar. Uy, madre. Y se la va a pasar al servidor de concesión de tickets cifrada con la clave que comparte con el servidor de concesión de tickets. ¿Lo veis? Es decir, con esta parte el cliente se puede hacer con la clave temporal, con el ticket, el servidor de concesión de tickets puede hacer con la clave temporal. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el cliente? Le pasa este ticket tal cual, sin tocar, al servidor de concesión de tickets. No lo puede tocar porque no puede hacer nada, pues no tiene la clave. Y le pasa a su autenticador, es decir, esta clave temporal cifra su identidad y los datos que sean. ¿Vale? Que van a estar también en el ticket. Entonces, ¿qué hace el servidor de concesión de tickets? Comprueba que está su servidor y el cliente están aquí. ¿Vale? Con su clave descifra y se hace con esta clave temporal. Y con la clave temporal descifra el autenticador del cliente y comprueba si corresponden los datos a los que tiene en su ticket. ¿Vale? Si es así, ¿qué es lo que hace? Crea, igual que antes, una clave temporal, pero ahora entre el cliente y el servidor final. Para pasársela al cliente, lo cifra con la clave temporal que comparte con el cliente. Y para pasársela al servidor final, ¿la cifra con qué? Con la clave que comparte con el servidor, que para eso está en su base de datos. ¿Vale? Y con eso que crea el ticket para el servidor. El cliente va a pasar tal cual. Jaime, espera un momento que te doy permiso. Dime. Que pone las penúltimas líneas que no se entiende muy bien. Es que es muy difícil. Como no tengo aquí una tableta con... ¿Vale? Aquí lo que pone es, el servidor de concesión de tickets crea una clave temporal entre el cliente y el servidor. K sub CS, ¿vale? ¿Puedes usarlo de introducir texto? Sí, pero es que si uso lo de introducir texto, no me lo coloca exactamente donde quiero. O por lo menos yo no he conseguido que me lo coloque exactamente donde quiero y entonces me resulta más lioso. Pero voy a ensayar para otro día, porque esto volveremos sobre ello. ¿Vale? Pero probaré a ver si con el introducir texto. Pero la idea es... Sí, sí, es que no me salía exactamente... Vale, la idea, como os digo, es... Ah, el cursor no lo veis. Ah, cachis. Vale, entonces, bueno, creo que si subrayo va a ser peor. A ver, espera, que por aquí hay algo que debe ser... aquí.
Seleccionar, aquí. Ahora sí que lo veis, ¿no? ¿Veis que estoy seleccionando cosas? ¿Sí? El dedo. El dedo. Gracias. El dedo me viene bien. Buena idea. No había caído en este dedo. Bien, entonces, como os decía, crea su clave temporal. Para pasársela al cliente, se la pasa con la clave que comparten temporal, que se la había creado primero el servidor de autenticación. Es esta que estaba en el ticket, ¿vale? Y para pasársela al servidor, lo hace con la clave que comparte con el servidor. En la base de datos tienen que estar tanto servidores como clientes con sus claves correspondientes. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, le pasa este ticket y hace otra vez su propio autenticador, es decir, con esta clave temporal que comparte con el servidor, cifra su identidad y todo lo demás datos que tiene que comprobar luego el servidor. ¿Qué hace el servidor? Descifra el ticket, toma la clave, descifra el ticket con su clave a largo plazo. Toma la clave temporal. Con la clave temporal descifra el autenticador del cliente y comprueba que esta identidad está en el ticket con los datos correspondientes. ¿Vale? Y ya, si no se han producido problemas, ya está autenticado el cliente en el servidor. Si luego además el servidor se tiene que autenticar con el cliente, pues lo que va a hacer que es mandarle un mensaje al cliente que va a ser cifrado con esta clave temporal que ya comparten entre los dos. Pero ya os digo, muchas veces el único que se autentica es el cliente y el servidor no es necesario que lo haga. ¿Habéis entendido un poco mejor cuál es la idea? Vale. Repasadlo, darle vueltas estos 2 días y el jueves lo retomamos. ¿Os parece? ¿Vale? El jueves lo que vamos a hacer es otra vez retomar con otro resumen de cómo se van comunicando, ¿vale? Para que retomar todo esto, qué información hay en cada caso y solventaremos todas las dudas que os vayan surgiendo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues nada, nos vemos el jueves. Que tengáis buena semana estos días.